¿Cuántos se lo saben de memoria? Voy a quedar fatal, ¿eh? Bueno, cuantos menos se lo sepan, más campo tengo. Pero yo pensaba que se lo sabían más. Ya sabéis que hay algunos que con toda sinceridad lo repiten muchas veces, a veces incluso encadenados, con sinceridad. Hay otros que lo repiten de rutina. Pero hoy no vamos a estar en rutinas. Es conocido con el nombre de Padre Nuestro. Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a hacernos algunas preguntas y después yo voy a intentar ofrecer algunas respuestas que no se salgan de lo que está ahí, pero que quizá abrirán nuestro entendimiento de este pasaje. Leemos Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. El Evangelio de Mateo lo trae en el capítulo 6 con más extensión, pero me ha gustado quedarme ahí en esto poquito que es más fácil de reflexionar en él y tener lecciones que van a ser muy valiosas como lo han sido para mí. Y les dijo, versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a leerlo de nuevo. Esas frases que hay desde el versículo 2 al versículo 4. Padre nuestro, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Decir una primera cosa para empezar. Es evidente que esto no es para repetir, porque sí. Porque si recorréis todo el Nuevo Testamento, a partir de ahí no lo encontraréis nunca, en esta forma. Y tampoco encontraréis nunca a ninguno de los apóstoles en los Hechos y en las cartas apostólicas decir que debemos repetirlo o que nuestras oraciones deben circunscribirse a estas palabras. Es más, en la versión que aparece en el Evangelio de Mateo, el Señor dice que no con vanas, vacías repeticiones, como hacen otros. Así que descartamos eso de momento. Pero los discípulos pidieron al Señor, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. ¿Alguien se anima a decirme de la manera más sencilla qué es orar? Hablar con Dios. Bien, está bien. Como definición, digamos, coloquial, está magnífico, está perfecto. Ahora, este modelo que el Señor presenta tiene dos partes. La primera parte es el versículo 2 y la segunda el 3 y el 4. El versículo 2 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una primera cosa que es así, que yo creo que todos estamos en ella. Padre nuestro. En los últimos tiempos se nos habla mucho de los avances de la astrofísica, de los descubrimientos que están haciendo esos telescopios que están navegando alrededor de nuestro planeta.
Y de los aparatos que estamos lanzando, sabéis que hay un par de aparatos que ya han salido del sistema solar, que es una barbaridad. Y nos dicen que el firmamento, compuesto por tantos miles y miles y millones y miles de galaxias, esa inmensidad que nos dice el salmista en el Salmo 19, cuentan la gloria de Dios. Bueno, pues mucho más allá, en otro plano, evidentemente, está nuestro Padre. El autor de todo cuanto existe. El dueño del universo, el Señor de la historia. ¿Alguna vez cuando oramos pensamos que estamos hablando con Él? Yo creo que de vez en cuando necesitamos hacer una labor de reflexión, algo que escasea tanto en nuestro tiempo de prisas, para situarnos en esa posición en la que estamos. Estamos llamándole Padre, es más, en las cartas apostólicas se aproxima más porque nos dicen que le podemos llamar una forma que tenían en la lengua de la tierra, el arameo, de llamar al Padre los hijos, que era Abba y que para nosotros sería papá, papaíto, al Señor del universo, al eterno, al omnipotente. Allí nosotros hablando con el omnipotente y diciéndole papá. Es impresionante. Es algo que solo pensar eso, estar en esa situación, sentir que estamos con plena cobertura, sin problemas de zonas oscuras, donde no hay cobertura, no puedo llamar. Hay cobertura 24 horas y en todos los lugares del universo podemos hablar con papá. Realmente es maravilloso. Y Él nos atiende. El Dios de la gloria nos atiende. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué nos atiende nuestro Padre? Porque vamos de parte de su Hijo. De hecho, el Señor lo repite, por lo menos un par de veces que yo recuerde, repite en su nombre. E ir en su nombre es como cuando vamos a ver a alguna persona importante y llevamos una tarjeta de alguien menos importante o más, depende, y en la tarjeta nos ha escrito, trátalo como si fuera yo. Pasamos la tarjetita, ¡oh! Maravilla, habíamos querido ir muchas veces y nanay, las puertas cerradas. Las secretarias o secretarios, lo siento mucho. Tiene usted que concertar cita y cada vez que queremos concertar, nanay. Pero cuando llegamos con la milagrosa tarjetita, ras, un momentito que está ocupado, un momentito y ahora le recibe. Y entramos en el gran despacho donde está el gran personaje porque vamos de parte de. Pues así llamamos a Dios papá, porque vamos de parte de su Hijo, el que pagó nuestra cobertura con su sangre muriendo en la cruz por nosotros. Así que orar Padre nuestro es grandioso. Además hay otra cosa que está ahí que pues todos la comprendéis perfectamente. Cuando decimos Padre nuestro, por ejemplo ahora que estamos aquí juntos, estamos diciendo, aquí estamos parte de tus hijos, que somos hijos tuyos por medio de tu Hijo amado, y estamos aquí en tu presencia para contarte nuestras cosas, o para pedirte, o para agradecerte. A veces nos olvidamos de dar gracias y todo se vuelve a pedir, como ahora para pedir, yo qué sé, en la carta a los Reyes o a Papá Noel o al que sea. Quiero, mándame, necesito. Bueno, claro que hay necesidades. Así que como primera cosa, estamos en la presencia del Dios del universo. Gracias a la tarjeta de visita del que dijo, este es mío, esta es mía. ¡Qué maravilla! Así que a partir de ahí tenemos dos partes en estas palabras del Señor que yo creo que sí que encaminan nuestras oraciones y sirven de modelo, pero no para repetir, sino quizá para meditarlo y después
soltarnos en nuestras oraciones. La primera parte, en ese versículo 2, sobre todo habla de Dios, que estás en los cielos, en lo más supremo que podamos imaginar. Pues no, porque nuestra imaginación es corta, como se dice ahora mucho, en lo siguiente, o sea, más, pues allí está, pero está también en todo lugar, porque es omnipresente. Uno de los consejos que se repite varias veces en ese libro que antes se nos leía, el libro de los Proverbios, es la importancia del temor de Dios. Y yo me he empeñado en traducir esa expresión, temor de Dios, por otra expresión que creo que entendemos un poco más, porque cuando nos hablan de temor de Dios, decimos, Yo creo que temor de Dios es particularmente tomarle en serio, tomar en serio al Dios de la gloria, al Dios eterno, al Dios omnipotente. Cuando a veces nos dejamos enzarzar en discusiones acerca de la creación, por ejemplo, ¿llegamos acaso a tener alguna duda de que sea como sea, Dios ha hecho todo? ¿O creemos que la omnipotencia de Dios se verá limitada por días o por meses o por años o por siglos o por lo que sea? Y cuando sabemos que tenemos vida eterna, qué grandioso, es porque el Dios es Dios eterno. Y Dios el Hijo también. Así que en esa primera parte, a continuación dice, santificado sea tu nombre. Y uno de los aspectos que la Escritura repite una y otra vez acerca de Dios es su santidad. Su santidad se le dice al de Roma, su santidad. Pues no es por ahí la cosa. La santidad quiere decir separación del mal, del pecado, de los errores, de cualquier mancha que pueda haber. Dios es perfectamente santo. Y esto también debiera formar parte de nuestra reflexión previa antes de pedir, sin duda alguna. Acudimos a la presencia del perfecto, del que no tiene ninguna, ni por asomo, en su presencia no puede haber nada que no sea perfectamente limpio. Y seguramente pensamos, qué maravilla. El Señor Jesucristo, que era el único que podía hacerlo por ser a la vez Dios y hombre, pagó todo lo que había que pagar para que delante de Dios nosotros, pobrecitos, con muchos errores, muchos fallos, muchas caídas, muchas debilidades, podamos presentarnos delante de Dios, porque eso hacemos cuando oramos, como santos, porque hemos sido vestidos con la santidad de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y sigue diciendo, venga tu reino. A partir de ahí se han dicho y se siguen diciendo muchas cosas, pero yo no voy a hablaros de escatología ni mucho menos. Pero sí quiero que penséis en una cosa. En la Biblia tenemos dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, una de las cosas que descubrimos es que a pesar de todo lo que han querido, han hecho los hombres, Dios ha llevado las cosas siempre a donde Él tenía planificado. A pesar de la humanidad, con su pueblo y con los pueblos. Él es el Señor de la historia. La historia no se le desmanda a Dios. Cuando Elías subió al Monte Carmelo con los centenares de sacerdotes de Baal para discutir quién era el Dios, de hecho allí no sé si es la única vez, pero yo no recuerdo otra que aparezca en la Biblia, el Dios, como clamaba el pueblo después que el sacrificio de Elías fue quemado con altar y con agua y con todo, y el pueblo dijo, Yahvé es el Dios, Él es el Dios. Bueno, pues cuando ellos suben allí para esto, para hacer esta representación, el Señor de la historia dejó claro allí quién era
y cómo señoreaba la historia. Pero a lo largo del Antiguo Testamento vemos sucesos en los que parece que se van a comer al pueblo de Dios. Primero, el gran poder del imperio asirio, después del babilonio, y al final, ¿qué pasó? Nínive casi no se sabe seguro dónde está. Últimamente se han hecho excavaciones, pero sigue siendo ruinas, y Babilonia también. El Señor de la historia ha dejado su marca. Así que venga tu reino. Dios es el Señor de la historia. Y la historia se cerrará cuando Él quiera, porque es el Señor de la historia. Y vendrá el cumplimiento cuando Él quiera. No estamos acudiendo ante un importante que puede hacer cosas. Acudimos ante el Supremo, que nadie puede oponerse a Él. Y el que se atreva lo va a pagar caro. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Esto complica un poco. La voluntad de Dios se hace. Pero aquí hay un aspecto que conviene que pensemos cuando nos acudimos a la presencia de Dios para orar. Nosotros acudimos diciendo, papá, nuestro papá, no papá, nuestro papaíto. Acudimos con toda la confianza, como nos recuerda el escritor de la carta a los Hebreos, porque acudimos por medio del único mediador entre Dios y los hombres. Hágase tu voluntad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, que estoy allí orando? Ese hágase tu voluntad, ¿qué tiene que ver conmigo? O sea, Señor, mira, que aquí en la tierra también, pues que todo el mundo haga tu voluntad. Yo, en fin, yo como soy hijo tuyo voy por libre. ¿Os parece? Va a ser que no. Es decir, en esta parte de este bosquejo de relacionarse con Dios, de tener de orar, de hablar con Él, yo creo que se incluye que, Señor, a pesar de mis debilidades, de mis fallos, de mis errores, Señor, aquí estoy y yo quiero hacer tu voluntad. Y quiero que tu voluntad sea hecha aquí, primero, por mí, porque nuestro testimonio en este mundo, como lo fue del pueblo de Dios en la antigüedad, que tantas veces fracasaron como nosotros, pues era que la gente supiese que había un Dios que era poderoso, que era fiel y que era el único. Últimamente he repetido ya más de una vez una historia que me hizo mucha gracia, pero más que graciosa, es iluminadora. Estaba un monitor de campamentos, estaba con un grupo de niños. Y en un momento dado, los que tratáis con niños, que son hijos o sobrinos o primos o nietos, ya sabéis que los niños hacen preguntas que desconciertan, que no sabes qué decir. Bueno, pues uno de los niños va y pregunta, profe, ¿por qué solo hay un Dios? ¿Habéis pensado que responderíais? Porque el profe se quedó callado. Porque ya sabéis que los niños preguntan cosas muy chocantes, pero después se acuerdan de lo que les dices. Así que hay que ir con cuidado. Y bien que se acuerdan. Y si les prometes algo, cuidado, ¿eh? Te lo va a recordar hasta medio dormido. Bueno, pues él se quedó un momento callado. Y en esto del grupo de niños sonó una voz de otro niño que dijo con esa suficiencia que también tienen los niños, dijo, hombre, dirigiéndose al preguntador, dijo, hombre, muy sencillo tú. Es que Dios es tan grande que no queda sitio para otro. Es una respuesta muy teológica, ¿eh? No vayáis a pensar que es cualquier respuesta. Es una respuesta muy teológica, muy doctrinal, muy acertada. No queda sitio para otro. Los que pretenden ser o pretenden otros que lo sean, no son nada.
porque no hay sitio para otro. Así que estamos delante de ese Dios, el Señor de la historia, y el que quiere que hagamos su voluntad para ser sus testigos, como quería que fuese su pueblo, para que fuesen un modelo de lo que Dios quería que fuese todo el mundo, porque a fin de cuentas la voluntad de Dios es para toda la humanidad, ya desde lo antiguo, y su pueblo habían de ser el testimonio de que hay ese Dios único, poderoso, fiel, y que ellos vivían así porque Dios quería. Uno de nuestros dramas es que muchas veces los que son compañeros de estudios o compañeros de trabajo o de escalera no ven nada peculiarmente, no digo distinto porque no vamos vestidos de violeta o de rojo vivo y a las 3 de la mañana, no ven nada que sea atrayente, que marque una referencia, oye, esa persona me gustaría ser como ella. ¿O sí? Pero estamos en la primera parte y vamos con la segunda parte. La segunda parte de este esquema de oración. Vamos a presentarnos delante de Dios como dependientes. No dependientes del Corte Inglés que está ahí abajo y que me ha complicado a mí aparcar cantidad. Bueno, no dependientes que están atendiendo a la clientela, sino dependientes que dependemos. Una de las cosas que nos enseña este esquema que el Señor Jesucristo traslada a los suyos es que somos dependientes por completo del que lo es todo. Pues claro, el Dios eterno y todopoderoso, el Señor de la historia, somos dependientes de Él. Así que la oración, entre otras cosas, es reconocer nuestra dependencia. Sabéis que yo no he estado allí nunca, así que no puedo hablar de haberlo comprobado personalmente, pero una de las características que nos venden aquí de los norteamericanos es que los triunfadores presumen de que se han hecho a sí mismos, self-made men. Se han hecho a sí mismos. Los hijos de Dios no podemos presumir de eso nunca. Somos dependientes de Dios. Así que a partir de ahí se nos recuerda 3 aspectos en los que somos dependientes, que es toda nuestra vida, aunque nosotros a veces distorsionamos esto. Ahora sí hay peticiones. Primero, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o danos cada día el pan necesario. Yo creo que esto abarca no solo el comer, sino nuestras necesidades perentorias. Ya sabéis cuáles son: techo, vestido y comida. Y no, Señor, mira, provéeme, ya ves que yo soy un buen hijito. Señor, provéeme de todo hasta mientras me tengas en este mundo, para que yo no tenga ya que preocuparme. Como soy tu hijo y tú eres el dueño de todo, por alguna razón, nuestro Padre Celestial sabe que si tenemos mucho, corremos mucho riesgo. Corremos un gran peligro de estropearnos, de subirnos al carro del tener y olvidar el carro de ser. Así que Él prefiere que estemos dependientes toda la vida. No dependientes tumbados a la Bartola, sino dependientes trabajando el pan de cada día, pero dependientes de Él, de nuestras necesidades. Así que una de las cosas que confesamos en nuestra relación con Dios es que somos dependientes, porque de hecho pedimos. La primera parte del Padre Nuestro la vais a encontrar en muchas oraciones en la Escritura como un tiempo de adoración, de reconocimiento de lo que Dios es y lo que Dios hace. La segunda parte, venimos a nuestro territorio. Señor, mira,
papá, ya sabes que necesito. A veces el Señor dijo, no tenéis porque no pedís. Y dijo, también pedís mal. Leemos, pedís mal para vuestros deleites y placeres. ¿Pedimos para nuestras necesidades o para lo que nosotros queremos? Somos dependientes en todo. También lo somos para nuestra salud. Y es Dios quien administra nuestra vida. Y a veces una enfermedad puede ser una bendición enorme para el enfermo y para los que están alrededor. ¿O no conocéis casos? Y otras veces puede ser un tirón de orejas. Nos acaba de ser leído allí en Proverbios. A veces puede ser un tirón de orejas, porque Dios al que ama disciplina. No, ¡ay, qué malote eres! No, no. Él no nos deja de cualquier manera, nos quiere. Pagó tanto por nosotros, tanto, nunca se ha pagado ni se pagará tal precio en el universo. ¿Cómo no nos va a querer? Pero a veces nos tiene que dar tirones de orejas. Somos dependientes de Él. Pero hay un par de cosas más en este modelo. Perdónanos nuestros pecados. Esto naturalmente es un reconocimiento de nuestra fragilidad. El apóstol Juan, escribiendo su primera carta, dice que si alguno dice que no tiene pecado, ya sabe lo que dice, ¿no? Mentiroso. Así que somos frágiles y acudimos a la presencia del Señor para decir, Señor, ya lo sabes, lo siento mucho, perdóname. Pero somos dependientes de Él para el perdón, porque resulta que perdonar, nadie puede perdonar en este mundo, solo Dios. Nadie puede decir, ego, te absolvo, solo Dios. Por una razón muy sencilla, claro, la entendéis todos. Porque el ofendido es Dios. Dice David allí en el Salmo 51, contra ti he pecado. ¿Y os acordáis de aquel jovencito? Bueno, ya no sería tan jovencito, pero andaría, pues quizá por los 20 años. Aquel jovencito que estaba sirviendo a uno de los principales de la corte del faraón allí en Egipto y fue tentado por la mujer de su jefe para que José entrara en su juego y llevárselo al huerto, como se dice. Y José le dijo, aparte de ser día tras día, día tras día, día tras día, aparte de manifestar una integridad asombrosa que hoy a la mayoría les daría la risa porque no toman a Dios en serio, al final le dijo, pecaría contra Dios. Dijo, oye, tú eres su mujer, eres su marido y ¿cómo voy yo a compartir la cama contigo? Pero cierra diciendo, pecaría contra Dios. Y a lo largo del tiempo en Egipto, a partir de ahí, Dios aparece vez tras vez. Las interpretaciones son de Dios. Le dice al faraón, oye, ¿y qué pasa? Dios va a hacer. Es Dios quien va a hacerlo. Perdona nuestros pecados, pero ¿os habéis fijado en la segunda parte? Porque también nosotros perdonamos. En el Evangelio de Mateo esto se alarga mucho. Y dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco a vosotros os perdonará vuestro Padre Celestial. ¿Alguna vez cuando eres consciente de haber pecado y acudes a Dios con humildad, pidiendo perdón, eres consciente de que eso puede ser una barrera? Una barrera infranqueable. Si no perdonas, tu pecado queda en la carpeta de pendientes. Es serio, ¿eh? Y la paz en tu corazón también.
Es una cosa seria. Realmente esto es también una lista de compromisos. Hágase tu voluntad. Como decía, ¿os acordáis cuando dijo Pablo que él era el primero de los pecadores? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pues igual, que se haga tu voluntad y yo el primero. Pero no solamente de palabra, claro, sino de verdad. Y cuando llegamos a la hora de perdón, Señor, perdona. Bueno, podríamos decir bastante más acerca de esto, pero yo creo que lo entendemos. Si tienes alguna ofensa que perdonar, eso primero. Y después, Dios perdonará la tuya. Aparte de que, sabéis, seguramente que lo sabéis, una de las cosas que corroen y que dañan más el alma es tener cosas pendientes, es no haber perdonado, es tener rencor. Eso es terrible, eso es como un veneno, como una polilla que no para de roer. Y cada vez que lo recuerdas... Hace poco vimos una película que yo no estoy seguro de su título. Es una película que dieron, me parece que por la segunda cadena, no estoy seguro, hará cosa de un mes o así. Y creo recordar, es una película que se sitúa entre los Amish en Estados Unidos. Creo que se titula El poder del perdón. Creo que se titula así. Pero es una lección preciosa de lo que es perdonar lo más terrible. En este caso, un asesinato de varios hijos. El perdón da paz. Así que perdónanos, perdonamos. Y si no, el apóstol Pablo recuerda escribiendo a los Efesios que debemos ser perdonadores, como Él nos perdona, debemos perdonar nosotros. Así es el juego. Pero hay algo más todavía. Esto de no nos metas en tentación. Bueno, nosotros, como somos hijos de Dios, estamos vacunados. Y ya las tentaciones, hay una burbuja a nuestro alrededor y ni pantallas, ni pelis, ni personas, ni situaciones, nada, nada. El Señor nos ha aislado. ¿O no? Va a ser que no. Va a ser que no. Somos tentados. Aunque la Escritura nos recuerda que no nos tienta Dios. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Y conviene distinguir eso. La tentación viene de dentro, ante una situación determinada. Pero como somos débiles, pues podemos tener patinazos. Así que, Señor, guárdame en la tentación. A veces hablamos de ello, pero en la práctica se nos olvida mucho que nosotros somos una dualidad, somos cuerpo y espíritu. Así que vivimos a la vez en el mundo material, pero vivimos también en el mundo espiritual. Y las fuerzas del mal están ahí. Al contrario, yo sinceramente, y a lo mejor en esto me meto algo en el terreno de los futurólogos, bueno, puedo decir una cosa porque la Escritura lo dice, así que yo puedo decirla. La venida del Señor está mucho más cerca que cuando se escribió el Nuevo Testamento. ¿A que sí? Bueno, ya estamos de acuerdo. Está mucho más cerca. Hay un texto allí en Génesis capítulo 6 donde dice las características de la población del planeta antes del diluvio. Y una de las cosas que dice es que todos los habitantes del planeta continuamente solo pensaban en planear y en hacer males. ¿Es muy distinta a nuestra sociedad en nuestros días? ¿Verdad que, viéndolo desde otra óptica, pero viene a ser lo mismo, verdad que tenemos un riesgo muy alto de contagio? Esta mañana estuvimos comiendo con una nieta que tenemos
bueno, a 100 kilómetros, y está un poquito resfriada. Y yo pensaba, anda, que si nos suelta unas cuantas virus para acá y pillamos la gripe ya, que por lo visto empieza más bien en enero, así, pues vaya lío, ¿no? Pues vaya lío. Yo ya con problemas de la voz y después el micrófono no engaña y te cuenta todo. Y ay, perdona, es que estoy un poco afánico. El pecado se contagia. Y ya sabéis que el pecado no es negro, feo, horroroso, porque entonces no habría problema. Al contrario, es brillante, atractivo. Es más, la tentación básica es la mismísima del huerto del Edén. No ha cambiado. Nosotros a veces pensamos que sí, pero no ha cambiado. La tentación básica es muy sencilla. Pensad en todos esos que dicen, porque en la mayoría de los casos todavía no está escrito por el juez culpable, que conste, y nosotros también somos de los que nos lanzamos a condenar. Pero bueno, se han estafado, se han quedado con dinero para conseguir unos favores, han dado pasta, otros se la han quedado, bueno, una cantidad enorme de fraudes. ¿Sabéis por qué se originan esos? Básicamente, porque quieren un bien sin ningún mal. Dicho de otra manera, lo mismo pasa con los problemas de las infidelidades, pasa lo mismo. No se va a enterar nadie. Esa es la tentación básica, es no va a pasar nada y te vas a beneficiar. Porque eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Le dijo eso en otras palabras. No va a pasar nada y te vas a beneficiar. Y la pobre Eva tragó el anzuelo. Y mordió. Mordió el anzuelo y quedó enganchada para siempre. La tentación sigue siendo exactamente igual. No te preocupes, hombre, no tiene importancia, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Seguro que la tentadora de José, la mujer de Potifar, le dijo lo mismo. Tranquilo, José, ¿cómo se te ocurre que se lo voy a decir a mi marido? Y a los criados los echamos y estamos tú y yo solos y no se entera nadie. Y te lo vas a pasar pipa. La tentación ha sido siempre así. Así que reconocemos nuestra debilidad y decimos, Señor, líbrame. Señor, líbrame, ayúdame a vencer. Líbranos del mal. Y ahí se termina lo que tenemos en pantalla. Si somos dependientes, es que reconocemos que necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial para aquello que nos hace falta y para aquello que a lo mejor pensamos que no, pero resulta que sí, porque somos débiles, somos frágiles. Y a veces pensamos, yo sé, yo puedo, yo resisto. Nunca pienses eso. No somos fuertes. Pero hay algo más que yo no quisiera irme de aquí, a no ser que os vayáis vosotros, no quisiera irme de aquí sin decirlo. Una expresión que por lo menos aquí en esta tierra yo he aprendido, y supongo que en otras tierras de España también hemos vivido en otras, en Andalucía, en Levante, en Aragón, pero es general. Todos somos fillos de Deus. ¿Lo entendéis, no? Todos somos hijos de Dios. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues lo siento mucho. Lo siento mucho, os voy a llevar la contraria. Y de veras que lo siento, pero no os voy a dar la razón. No somos todos hijos de Dios. Esto es muy importante. Porque resulta que el Padre Nuestro, es decir, esas palabras, no las pueden decir todos. A todos los que le dice, a lo suyo vino al pueblo de Israel, el Señor, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero eso no son todos. En una ocasión hay una discusión del Señor, en Juan capítulo 8, hay una discusión del Señor con líderes espirituales del pueblo,
Y en esa discusión Jesús deja algo claro. Vamos a echarle un vistazo nada más para verlo como nada más como una referencia. Juan capítulo 8, versículos 41 al 44. Juan 8, 41 al 44. Les dice el Señor a los que discutían con él en cuanto a la filiación de Abraham, así eran hijos de Abraham. Y él les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y naturalmente esto era en contra de lo que ellos sostenían. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre, es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Cuando Juan escribe su primera carta, dice allí en el capítulo 3, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga seremos como Él es decir, gloriosos. Pero si no somos hijos de Dios, no. Y el último pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan deja una comezón en el alma si no eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ese último versículo dice, el que cree en el Hijo, el que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y le ha rendido su vida, tiene vida eterna. Así, vida eterna. Ahora mismo los científicos dicen, hay una científica española muy conocida, que dice que hoy ya podríamos vivir 140 años como mínimo. En fin, que entre la tecnología y la ciencia y las características que tenemos los seres humanos podríamos vivir bastante más. Y otros dicen que mucho más. Pero Dios ya ha dicho hace mucho tiempo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Punto. ¿Qué 140 años? ¿Qué 140.000? ¿Qué 140 millones? Vida eterna. Pero dice algo más. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo tengo que terminar para que después podáis iros a cenar. Yo también, que vengo de viaje. Si no has creído en Jesucristo, no puedes decir Padre mío ni Padre nuestro. Puedes estar aquí, puedes cantar, puedes venir todos los domingos, pero no eres un hijo de Dios. No te lo digo yo. ¿Quién soy yo para decir semejante cosa? Conoce el Señor a los que son suyos. Pero si es eso, no eres un hijo de Dios. Y, ¿sabes? Tu vida puede terminar en cualquier momento, eso lo sabes. Seguro. Aún hoy nos comentaban de alguien conocido que de repente un infarto se lo llevó. Era relativamente joven. Alrededor del medio siglo, que hoy es una edad de pleno rendimiento laboral, intelectual y de todo tipo. Ni nada pensaba de semejante cosa. La semana pasada un vecino mío, yo soy de aquí, de Sotomayor, una aldeíta de Sotomayor en el monte, donde hay unas vistas maravillosas. Bueno, pues un vecino, conozco de toda la vida, pues había estado en el entierro de un vecino que había fallecido, él le gustaba mucho andar y hacía buen deporte y salió a pasear y paseando se cayó y se acabó. Un infarto fulminante y ya cuando volvió a su casa ya no volvió, porque ya vino el juez a hacer el levantamiento y lo llevaron al tanatorio y se acabó. Si no has creído en Cristo, en cualquier momento tendrás que comparecer en la presencia de Dios porque no eres su hijo, sino hijo de ira. Es decir, a ver,
no tienes vida eterna, sino muerte eterna. Eso no es serio. No hay nada más serio que te puedas enfrentar en tu vida. Así que, bueno, pues esta tarde, bueno, esta noche, ¿dónde va? Que es de noche ya. Esta noche puede ser el principio de la noche eterna para ti o de la vida eterna. Si quieres, hoy puede ser el día de rendir tu vida al Señor Jesucristo para que puedas unirte a los que decimos Padre Nuestro. Ojo, no porque somos unos buenecitos, porque no, o porque hemos sido muy tenaces y lo hemos ganado a pulso, porque no. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe. Es de pura gracia. Así que, si quieres irte a tu casa como un hijo de Dios, pues es el momento de decir, Señor, perdóname, quiero ser tu hijo por medio de Jesucristo. Que el Señor te bendiga.